¿Cómo estás, alumno y alumna triunfalinos? Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje. En esta ocasión vamos a llevar a cabo un repaso para el curso de educación religiosa en primero de secundaria. No sin antes vamos a ponernos en presencia de Dios y vamos a decir esta pequeña oración. Tú la puedes repetir en casa, alumno y alumna triunfalinos. Señor Jesús, tú que eres amor y misericordia, protégenos, cuídanos, guíanos, protege a mis seres queridos, a mis padres, a mis familiares, a mis vecinos, a todos los que yo quiero. Madre Santísima, María, también cúbrenos con tu santo manto, líbranos de cualquier desgracia, de cualquier enfermedad, de cualquier daño. Amén. Como te decía, pues alumno triunfalino, vamos a llevar a cabo este repaso de estos 4 primeros temas que hemos visto hasta ahora durante el segundo trimestre. El primer tema, como bien recordarás, pues era referido a Moisés, ¿no? Moisés es un personaje importante del Antiguo Testamento, ¿verdad? Una figura de quien luego sería pues Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Moisés, pues, debes saber, pues, Moisés salva, ¿no? Moisés ayuda a la gente. Moisés los salva de esa circunstancia en la que vivían, los libera, ¿no? De esa esclavitud en la que se encontraba el pueblo de Israel, ¿no? Y los lleva hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Pues por eso se hace la analogía con Cristo, porque Cristo también nos salva del pecado, Cristo nos libera del pecado, nos lleva hacia la tierra prometida. Miramos ahí esa imagen que la vamos a pasar rápido en estas diapositivas. Esa imagen, pues que Moisés ya tenía encargada una misión. ¿La misión de qué? La misión justamente de liberar al pueblo a través del poder de Dios. Y para ello incluso fue salvado desde pequeñito, ¿no? Fue salvado de las aguas, y de ahí deriva el nombre Moisés, justamente, salvado de las aguas, para ser criado, ¿en dónde? En la corte del faraón, ¿verdad? Moisés crece, Moisés pues llega a ser un alto personaje de Egipto, ¿no? Y pues ahí conoce su realidad, conoce su pasado, conoce su historia, y él sabe y descubre que es hebreo. Al final, como un personaje, ¿no?, egipcio, pues está maltratando a uno de su pueblo, pues él lo termina matando, y al final termina huyendo. Y mira, huye a una región llamada Madián. Y ahí pues Dios va escribiendo la historia de Moisés, ¿no? Se hace pastor, se conoce con una mujer que al final se convierte en su esposa, llega a ser yerno de Jetro, un personaje importante de Madián, ¿no? Y Jetro lo va orientando, lo va ayudando, le va indicando la fe, inclusive, lo va formando en la fe. Mira cómo Dios va preparando a las personas a quien les va a encomendar una misión, hasta que al final pues se aparece Dios ante Moisés en una zarza que no se consumía, una zarza que le llamaba la atención, ¿no? Y escucha la voz en la zarza y le dice: Moisés, Moisés, y él responde. Date cuenta, mira la actitud de Moisés. Moisés responde al llamado de Dios, ¿no? Y le dice: descálzate, ¿no? Porque el lugar que estás pisando es un lugar sagrado. Y se presenta a Dios y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, le muestra, le menciona a todos sus antepasados. Y como él ya conocía ello, porque Jetro le había enseñado en ese tipo de cosas, y él había escuchado ya algo de esa historia, entonces pues ya Moisés ya no le llama la atención eso que escucha. Fíjate cómo Dios ha ido preparándolo, ¿no? Al final, pues, Dios le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, ¿no? Y tú eres el elegido para sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, ¿no? Él pues no se cuestiona, dice: pero yo cómo voy a hacerlo. Al final Dios le va explicando lo que tiene que hacer hasta que regresa a Egipto, pues, ¿no? Y ahí es donde se enfrenta al faraón. Llega donde el faraón, pero lejos el faraón de aceptar, pues lo que hace es aumentar los castigos,
los trabajos contra el pueblo hebreo, contra el pueblo israelita, ¿verdad? Y Moisés le pide que deje salir al pueblo, pero él se niega. Y ante ello, pues que se niega, empiezan pues las plagas, las conocidas plagas de Egipto, que ya te has encargado tú de investigar cada una de esas plagas, ¿verdad? ¿Verdad, alumno triunfalino, alumna triunfalina? Eso ya lo has conocido un poco, el tema de las plagas. ¿Y por qué Dios manda esas plagas a Egipto? Pues las manda primero para que sea un escarmiento para el mismo faraón, para que pueda dejar a su pueblo irse tranquilo, ¿no? Pero el faraón se empecina. Y lo otro para demostrar su poder, el poder que él tenía ante esos dioses que creían los egipcios, ¿no? Hay que ver ese tema por ahí, ¿no? Las plagas fue justamente por eso. Dice ahí, ¿no? Dios demostró su gran poder, el poder para salvar a su pueblo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Mira tú todo eso, cómo Dios va preparando ese camino, ¿verdad? Y el pueblo de Israel al final pues parte, ¿no? Llega a salir de Egipto, parte hacia la tierra prometida y suceden varias cosas que ya conoces tú toda esa historia, ¿no? Entonces pues es así. Dios quiso liberar a su pueblo, Dios quiso que llegara su pueblo a la tierra prometida, así como quiere que ahora nosotros también lleguemos, alumno, alumna triunfalina, a la tierra prometida, que es el cielo. Correcto. Ese es el tema de Moisés, que hay que tenerlo en cuenta para considerarlo también en nuestra vida y hacer actual esa presencia de Dios en nuestra vida, que tenemos que llegar hacia la tierra prometida. En el tema, pues, alumno triunfalino de las enseñanzas que Jesús nos vino a dar a este mundo, ¿no? Hemos visto también el tema número 2, que son las enseñanzas de Jesús. Pues Jesús vino a enseñarnos algo primordial, ¿no? El reino de Dios. Eso era lo que él vino a enseñarnos. Pero ese reino de Dios pues estaba relacionado con tres campos importantes. Lo hemos visto, ¿verdad? Vamos a recordar, relacionados con Dios, relacionados con el hombre y relacionados con el mundo. Eso es lo que vamos a ir mirando un poco en esta parte, en este repaso, para recordar y tenerlo en cuenta. No, la verdad es sobre Dios, el tema de la Santísima Trinidad, un tema importante que es uno de los misterios más grandes de la fe católica, la Santísima Trinidad, ¿no? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, pero en una sola naturaleza, que es la naturaleza divina, ¿correcto? Y otra cosa que nos vino a hablar de Dios es Jesucristo, nos vino a decir que Dios es nuestro Padre, lo que no podía concebirse en el Antiguo Testamento. Correcto, vino más bien a darnos cuenta de ello en el Nuevo Testamento cuando él nos enseña, ¿no? A través de la oración del Padre Nuestro. Esa oración del Padre Nuestro que nos invita a que ya podamos llamar a su Padre. También nosotros podemos decirle Padre a él. O sea, por eso él dice Padre Nuestro. ¿Te das cuenta? Esas son las verdades sobre Dios. Correcto, ahí tenemos la imagen. Esas son ideas claves, ¿verdad? Luego tenemos también verdades sobre el hombre, ¿no? El hombre, la idea fundamental es que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Esa es la idea fundamental. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios y por tanto somos otros Cristo, ¿verdad? Porque somos la imagen y semejanza de Dios, que es igual que su Hijo. Y por eso tenemos una dignidad especial. Una dignidad que nosotros debemos también corresponder con nuestra conducta, de vivir como hijos de Dios. Esa es otra verdad sobre el hombre, ¿no? Y también lo viene a decir Jesús, correcto, nos viene a enseñarnos sobre ello. Otra verdad es que nos viene a enseñar verdades sobre el mundo. También el mundo es hecho por Dios bueno, sino que el sufrimiento, el dolor, las desgracias, todo lo que estamos viviéndolo, todo es producto del pecado, producto de la desobediencia. Pero nos dice, ¿no? Que al final vendrán tiempos nuevos. El mundo será renovado y aparecerán, ¿qué cosa? Nuevos cielos, nueva tierra,
¿no? Y eso significa justamente eso, a lo que te decía en el tema de Moisés, pues te decía justamente que vamos a llegar hacia esa tierra prometida, ¿de acuerdo? Y Jesús, pues, dice aquí, pues Jesús nos enseña, y él viene a enseñarnos con su ejemplo, con lo que él había vivido, con lo que él, todo lo que él predicaba lo vivía. Esa es la esencia también. Es un maestro que enseña con el ejemplo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el segundo tema, alumno triunfalino, el segundo tema de nuestro repaso, que es las enseñanzas de Jesús. En el tema siguiente, alumno y alumna triunfalina, ¿te acuerdas? Veíamos justamente lo que eran los milagros de Jesús. Jesús vino a este mundo justamente para una misión, ¿verdad? Y en este mundo Él vino a mostrar algo, el amor de Dios, el amor misericordioso. Y a través de ello justamente Él muestra y hace todos esos portentos que nosotros conocemos, que los has visto, que los has investigado, ¿te acuerdas en tus actividades? Pues Jesús vino a hacer milagros. ¿Y por qué vino a hacer milagros? Porque Él justamente es Dios y tenía ese poder. ¿Y para qué vino a hacer esos milagros? Para mostrarle el amor de Dios hacia los hombres, en lo que Él se preocupaba por los seres humanos. Y también vino a mostrarnos su poder divino. ¿Correcto? Eso lo miramos justamente en lo que tienes aquí presentado, ¿no? El mensaje y el sentido de los milagros de Jesús. Todo el mensaje de Jesús es mostrarnos su amor, mostrarnos la preocupación de Dios por el hombre. Ese es el resumen, ¿de acuerdo? Ahora, estos milagros nos fueron preparando para diferentes acontecimientos, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Él lo dice justamente en los textos que están saliendo en la pantalla, ¿no? La limpieza de la lepra nos preparaba para el perdón de los pecados. La multiplicación de los panes y las bodas de Caná, justamente para la Eucaristía, ¿verdad? Pero al final, el más grande milagro que Jesús hace, pues que confirma que es Dios y que estamos ya en el reino de Dios, nos confirma que ya llegó el reino de Dios, pues es la resurrección, ¿no? ¿Y cómo podríamos clasificar los milagros de Jesús? Pues los milagros de Jesús, te explico, pues los podemos clasificar para que quede esa idea fija. Por esto es un repaso, esto que estamos haciendo. No es que estamos repitiendo lo mismo, estamos haciendo justamente eso, un repaso. Pues los milagros de Jesús se pueden clasificar de 4 formas: curaciones, el milagro de la naturaleza, las resurrecciones, los exorcismos, etcétera, ¿verdad? Esos son los 4 tipos de milagros que hace Jesucristo cuando viene a este mundo. ¿De acuerdo? Curaciones, ya sabes, a los diferentes enfermos, paralíticos, leprosos, ciegos, sordos, etcétera, ¿verdad? Una mujer que también le fluía sangre, ¿no? Con solo tocarle el manto quedó curada, ¿no? La naturaleza también, milagro de la naturaleza, caminaba sobre el mar, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, multiplicaba los panes, calmaba la tempestad. Resurrecciones, ¿te acuerdas? 4 resurrecciones. La resurrección del hijo de la viuda de Naín, la resurrección de la hija de Jairo, la resurrección de Lázaro y su propia resurrección, y exorcismos a diferentes personajes que les quitó el demonio, ¿verdad? Esos 4 tipos de milagros los hizo Jesús. Y todos estos milagros, ¿por qué los hizo? Los hizo justamente porque es Dios. ¿Y para qué los hizo? Para mostrar su amor y la misericordia hacia el hombre. Para mostrar la cercanía de Dios con la humanidad, ¿verdad? Y para mostrar obviamente el poder que él tenía sobre todo, que es su poder divino. Esa es la esencia de los milagros de Jesús. Él hizo esos milagros por amor al hombre, alumno triunfalino. Que esa idea quede claro. Y en la última parte de esta experiencia de aprendizaje, que es un repaso al alumno triunfalino, pues vamos a mirar lo que es la iglesia, ¿no? La iglesia somos todos los bautizados.
Dice, pero aquí dice, ¿no? La palabra iglesia significa convocación, ¿no? ¿Y a qué se designa? La comunidad de creyentes, ¿no? Que puede ser local o universal. ¿Por quién está conformada la iglesia? Pues por todos nosotros, alumna triunfalina, ¿verdad? Está convocada por todos los bautizados que creemos en Cristo, que creemos en Dios, que tenemos una misma fe, que estamos llamados a la santidad y al apostolado. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Pues la iglesia se refiere obviamente a las personas que conformamos el nuevo pueblo de Dios. Si te acuerdas, ¿verdad? Bien, ahora, ¿quiso Cristo fundar la iglesia? Él quiso fundar la iglesia. La iglesia no nace por iniciativa de los apóstoles, no nace por iniciativa de los primeros cristianos. La iglesia nace por iniciativa de Dios, por la decisión de Dios, que envió a su Hijo ¿a dónde? Al mundo, para salvarnos, para hacernos también hijos suyos, ¿no? Y la iglesia, ¿cuándo se empieza a manifestar el mundo? Se empieza a manifestar el día de Pentecostés, porque ahí reciben la fuerza del Espíritu Santo. Lo que habían recibido como doctrina, como enseñanzas de Jesús, que ya lo hemos visto, pues lo reciben la fuerza, la luz, la guía, la ciencia, el conocimiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y la iglesia pues tiene 3 momentos, ¿te acuerdas? De origen, ¿verdad? Primer momento, cuando Jesús instruye a ese grupo de discípulos y los convierte luego en apóstoles, eligiendo a 12, poniendo a uno a la cabeza. Y luego la constituye pues definitivamente en la cruz, ¿verdad? El siervo de Yahvé pues con su sangre sella esa alianza entre Dios y los hombres. ¿Te acuerdas? La antigua alianza, Moisés con Dios y el pueblo de Israel a través de los mandamientos. La nueva alianza es Dios también a través de su Hijo Jesucristo, esa nueva alianza que la hace ¿con qué? ¿Con qué signo? Con la cruz y la sangre redentora del mismo Jesús. Eso es el origen de la iglesia, si te das cuenta, ¿verdad? Y luego, si recordarás, pues tenemos ahí las figuras de la iglesia, que ya lo hemos visto, ¿verdad? El redil, hemos visto también la viga y los sarmientos, hemos visto que es una edificación de Dios, también la iglesia, hemos visto que la iglesia también es un campo de labranza, o la iglesia también se le conoce como Grey, ¿de acuerdo? La iglesia también es cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y finalmente, pues, la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, si te das cuenta, pues está centrada en 2 aspectos fundamentales. Santificar a los miembros, a todos nosotros, y anunciar el evangelio a todas las naciones. Esa es la misión de la iglesia. Recuerda, alumno triunfalino, en este repaso que hemos estado viendo, ¿verdad? La misión de la iglesia está en anunciar el evangelio a todas las naciones. Y luego, pues, es también santificar a sus miembros, ¿de acuerdo? Hay que pedir siempre a Dios, nuestro Señor, por todo ello. Y terminamos este repaso, alumno y alumna triunfalinos, pues, con ello, ¿no? Hemos visto estos 4 temas que es justamente los ya vistos durante este trimestre. Repásalos con ayuda de tu módulo. También puedes ir desarrollando ideas ahí mismo. Revísalo, léelo tu módulo y recuerda estas ideas fundamentales que hemos vuelto a remarcar como repaso en esta experiencia de aprendizaje de esta semana 5. Cuídate mucho, alumno triunfalino. Dios te bendiga. Un abrazo para ti y nos encontramos en cualquier otro momento. Bendiciones.